Buenos días, amados hermanos en Cristo. ¿Te has detenido alguna vez a contemplar el precio que se pagó por tu libertad? ¿Has reflexionado profundamente sobre el momento exacto en que el Hijo de Dios colgó entre el cielo y la tierra, llevando sobre sus hombros el peso de todos tus pecados, de todas tus vergüenzas, de todas tus rebeliones? Esta mañana quiero llevarte a los pies de la cruz, ese lugar sagrado donde la justicia y la misericordia se encontraron, donde el amor divino se hizo carne y sangre para darte una esperanza eterna que ninguna circunstancia puede arrebatarte en sí. Estas palabras despiertan algo profundo en tu alma. Te invito a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Cada día compartimos devocionales que pueden recordarte la profundidad del amor de Cristo y el poder transformador de su sacrificio. No permitas que estas verdades eternas se pierdan en el ruido de la vida cotidiana. Mantente conectado para recibir diariamente estas palabras que pueden revolucionar tu comprensión de lo que significa ser amado por Dios. En Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5, encontramos una profecía que se cumplió con precisión devastadora en el Calvario. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estas palabras fueron escritas 700 años antes de que Jesús naciera en Belén, pero describen con una precisión que quita el aliento exactamente lo que sucedería en esa colina rocosa fuera de Jerusalén. Cada palabra de esta profecía está cargada de un significado que va más allá de lo que nuestra mente finita puede comprender completamente. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. La palabra llevar aquí no significa simplemente cargar algo, sino tomar completa responsabilidad por ello, hacerse completamente responsable. Jesús no solo fue un espectador compasivo de nuestro sufrimiento. Él literalmente tomó nuestras enfermedades sobre sí mismo. Esto incluye no solo las enfermedades físicas, sino también las enfermedades del alma, la depresión, la ansiedad, la culpa, la vergüenza, el vacío espiritual, la desesperanza. Imagínate por un momento la escena: el Hijo perfecto de Dios, quien nunca había conocido un día de enfermedad, quien nunca había experimentado el peso de la culpa porque nunca había pecado, quien había vivido en perfecta comunión con el Padre desde la eternidad, voluntariamente toma sobre su ser inmaculado toda la mugre, toda la podredumbre, toda la enfermedad espiritual de la humanidad entera. No estamos hablando solo de los pecados pequeños o socialmente aceptables. Estamos hablando de cada acto de violencia, cada pensamiento de odio, cada momento de perversión, cada instante de rebelión que la humanidad había cometido desde Adán hasta el último ser humano que nacerá en esta tierra. Todo eso fue colocado sobre los hombros de Jesús y sufrió nuestros dolores. Aquí la palabra dolores se refiere específicamente al dolor emocional y psicológico. Jesús no solo experimentó el dolor físico de la crucifixión, que ya era indescriptiblemente brutal, sino que experimentó el dolor emocional de cada corazón roto, de cada traición, de cada decepción, de cada momento de soledad y abandono que cualquier ser humano había experimentado. Jamás piensa en el dolor más profundo que has experimentado en tu vida: la pérdida de un ser querido, una traición devastadora, un fracaso que cambió el curso de tu vida, un momento cuando sentiste que Dios mismo te había abandonado. Jesús experimentó todo eso, multiplicado por cada persona que ha vivido o vivirá jamás, todo concentrado en esas horas agonizantes en la cruz. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¡Qué ironía tan terrible!
Las mismas personas por las cuales Jesús estaba muriendo lo miraban y pensaban que Dios lo estaba castigando por sus propios pecados. No entendían que Dios no lo estaba castigando por lo que había hecho, sino por lo que nosotros habíamos hecho. No lo estaba rechazando por su propia rebelión, sino por la nuestra. Esta es la naturaleza de la sustitución. Jesus no murió como mártir por una causa noble. Él no murió simplemente como ejemplo de amor sacrificial. Él murió específicamente como nuestro sustituto, tomando sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos, experimentando la separación de Dios que nuestros pecados habían causado. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La palabra herido aquí significa atravesado, traspasado. Cada una de las heridas físicas de Jesús, los clavos en sus manos y pies, la corona de espinas en su cabeza, la lanza en su costado, fueron causadas por nuestras rebeliones específicas. La palabra molido significa aplastado hasta el punto de destrucción total. El castigo que Jesús recibió no fue solo severo, fue completamente devastador. Pero aquí está la parte que debería hacer que nos pongamos de pie y adoremos en el castigo de nuestra paz. Fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El mismo castigo que nos habría separado de Dios para siempre cayó sobre Jesús, para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios. Las mismas heridas que lo destruyeron se convirtieron en la fuente de nuestra sanidad. Recuerdo la historia de un hombre que había pasado años luchando con una adicción devastadora. Había perdido su familia, su trabajo, su hogar y su dignidad. Se había convencido a sí mismo de que era demasiado sucio, demasiado roto, demasiado lejos de la gracia para que Dios pudiera amarlo o usarlo jamás. Vivía en una espiral de culpa y autodesprecio que parecía no tener fin. Un día, en el fondo de su desesperación, alguien le leyó Isaías 53:5. Pero esta vez, algo fue diferente. Por primera vez en años, realmente escuchó las palabras por su llaga fuimos nosotros curados. De repente se dio cuenta de que Jesús no había muerto por personas que ya eran buenas. Había muerto específicamente por personas como él, personas rotas, personas adictas, personas que habían perdido todo en esa mañana. En oración inspirada en la cruz y la redención, él comenzó a entender que cada momento de su adicción, cada decisión destructiva que había tomado, cada consecuencia dolorosa que había enfrentado, ya había sido cargada por Jesús en la cruz 2000 años antes. No tenía que cargar esa culpa por un día más. La transformación no fue instantánea, pero fue real. Comenzó a asistir a un programa de recuperación basado en la fe. Comenzó a ver su adicción no como una marca permanente de fracaso, sino como algo de lo cual Jesús ya lo había liberado en la cruz. Cada día era una oportunidad de caminar en esa libertad que ya había sido comprada para él. Años después, este hombre se convirtió en consejero de adicciones, ayudando a otros a encontrar la misma libertad que él había encontrado. No eran yo logré vencer mi adicción, sino Jesús ya venció mi adicción en la cruz. Yo solo estoy viviendo en esa victoria. Esta es la diferencia que hace entender verdaderamente lo que sucedió en la cruz. No es solo que Jesús nos dio un ejemplo de amor, no es solo que nos mostró cómo vivir una vida de servicio. Es que Él literalmente intercambió lugares con nosotros. Él tomó nuestro castigo para que nosotros pudiéramos recibir su recompensa. Él tomó nuestra muerte para que nosotros pudiéramos recibir su vida. Él tomó nuestra separación de Dios para que nosotros pudiéramos recibir su comunión con el Padre. 2 Corintios 5:21. Pablo lo explica con una claridad asombrosa
al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es lo que los teólogos llaman el gran intercambio. Jesús se convirtió en lo que nosotros éramos pecadores, para que nosotros pudiéramos convertirnos en lo que Él es justos delante de Dios. Pero la cruz no es solo sobre el perdón de pecados pasados, es sobre una transformación completa de nuestra identidad. Cuando realmente entendemos lo que Jesús hizo por nosotros, no solo somos perdonados, somos completamente redefinidos. Ya no somos principalmente pecadores tratando de ser buenos, hijos amados de Dios, justos delante de Él por el sacrificio de Cristo. Esta nueva identidad cambia todo, cambia cómo nos vemos a nosotros mismos, cambia cómo enfrentamos la tentación, cambia cómo respondemos al fracaso, cambia cómo tratamos a otras personas, cambia cómo vivimos cada día, aun cuando enfrentamos la tentación. Ya no es solo una cuestión de tratar de ser buenos para que Dios nos ame, es una cuestión de vivir de acuerdo con quienes ya somos en Cristo. Cuando fallamos, ya no es una cuestión de preguntarnos si Dios nos puede perdonar otra vez. Es una cuestión de recordar que ya somos completamente perdonados y que nuestro valor no está basado en nuestro desempeño, aun cuando tratamos con otras personas que nos han herido. Ya no es solo una cuestión de fuerza de voluntad para perdonar, es una cuestión de dar libremente lo que ya hemos recibido abundantemente. Vivimos cada día, ya no es una cuestión de tratar de ganar el amor de Dios, es una cuestión de responder con gratitud al amor que ya nos ha sido dado completamente. La cruz también nos recuerda el valor infinito que Dios pone en cada vida humana. El precio que se pagó por tu redención no fue oro o plata, que son cosas perecederas. El precio fue la vida misma del Hijo de Dios. En sí, alguien te pregunta cuánto vales. La respuesta está en la cruz. Vales la vida de Jesús. Oremos juntos en este momento. Quiero que cierres los ojos y te transportes en tu imaginación a esa colina fuera de Jerusalén hace 2000 años. Visualiza esas 3 cruces alzándose contra el cielo oscurecido. Enfoca tu atención en la cruz del medio, donde cuelga el Hijo de Dios. San Padre Celestial, venimos a tus pies esta mañana, abrumados por la magnitud del sacrificio que hiciste por nosotros. Mientras contemplamos la cruz, nos damos cuenta de que no hay palabras suficientes para expresar nuestra gratitud por lo que Jesús hizo allí. Confesamos que muchas veces hemos tomado la cruz como algo dado por sentado. Hemos cantado canciones sobre ella, hemos usado joyería que la representa, hemos escuchado sermones sobre ella, pero no siempre hemos permitido que la realidad de lo que sucedió allí penetre profundamente en nuestro corazón. Señor, en esta oración de la mañana, inspirada en la cruz y la redención, pedimos que abras nuestros ojos espirituales para ver lo que realmente ocurrió ese día. Ayúdanos a entender que cada golpe del martillo sobre los clavos estaba dirigido por nuestros pecados. Cada gota de sangre que Jesús derramó fue por nosotros. Cada momento de agonía que experimentó fue para que nosotros pudiéramos vivir libres. Te damos gracias porque Jesús voluntariamente llevó nuestras enfermedades. Todos esos momentos cuando nos hemos sentido rotos, cuando hemos luchado con depresión, ansiedad o desesperanza, Él ya llevó todo eso sobre sí mismo. Todos esos dolores emocionales que nos han acompañado, esas heridas del corazón que parecían imposibles de sanar. Él ya sufrió todo eso en la cruz. Aunque la gente pensó que Dios te estaba castigando, la verdad es que nos estabas rescatando. Aunque parecía que Jesús estaba siendo abandonado, en realidad nos estaba acercando. Aunque parecía que el mal había triunfado, en realidad era el amor conquistando
Definitivamente, Señor. Ayúdanos a entender que Jesús fue herido específicamente por nuestras rebeliones. Cada vez que hemos escogido nuestro camino en lugar del tuyo, cada vez que hemos puesto nuestros deseos por encima de tu voluntad, cada vez que hemos lastimado a otros con nuestras palabras o acciones, todo eso fue clavado a la cruz con Jesús. Ampara a aquellos que están luchando con culpa por errores del pasado. Recordales que el castigo por todos esos errores ya fue pagado completamente en la cruz. No hay pecado demasiado grande, no hay falla demasiado severa, no hay rebelión demasiado profunda que no haya sido cubierta por la sangre de Jesús. Para aquellos que se sienten indignos del amor de Dios, ayúdalos a recordar que su valor no está basado en su comportamiento, sino en el precio que tú pagaste por ellos. Si valen la vida de Jesús, entonces son infinitamente valiosos, sin importar lo que hayan hecho o dejado de hacer. Para aquellos que están luchando con adicciones, con patrones destructivos, con hábitos que parecen imposibles de romper, declaramos sobre ellos la verdad de Isaías 53:5. Por su llaga fuimos nosotros curados. La sanidad ya está disponible. La libertad ya ha sido comprada. La victoria ya ha sido ganada. Señor, ayúdanos a vivir cada día en la realidad de nuestra redención. Que no seamos solo personas que han sido perdonadas, sino personas que han sido completamente transformadas. Que nuestra identidad esté enraizada no en nuestros fracasos o éxitos, sino en lo que Jesús logró por nosotros en la cruz. Cuando enfrentemos tentaciones hoy, recordamos que ya no somos esclavos del pecado. Por la cruz hemos sido libertados para vivir en justicia. Cuando cometamos errores, recordamos que ya somos completamente aceptados por ti, no por nuestro desempeño, sino por el desempeño perfecto de Jesús. Antepedimos que uses nuestras vidas para extender esa misma gracia a otros, que seamos portadores de la buena noticia de que la redención está disponible para todos. Que nuestras palabras y acciones reflejen el amor incondicional que tú nos has mostrado. Ayúdanos a nunca perder el asombro por la cruz. Que cada día tengamos momentos cuando nos detengamos y recordemos lo que costó nuestra salvación. Que esa memoria nos llene de gratitud, nos motive a la obediencia y nos impulse a compartir tu amor con otros. Señor, sabemos que hay personas escuchando esta oración que nunca han aceptado personalmente el sacrificio de Jesús. Te pedimos que el Espíritu Santo toque sus corazones en este momento. Ayúdalos a entender que la redención no es solo una doctrina teológica, sino una realidad personal disponible para ellos, ahora mismo, para aquellos que quieren recibir el perdón y la nueva vida que Jesús ofrece. Ayúdalos a entender que es tan simple como reconocer su necesidad, creer que Jesús murió por ellos e invitarlo a ser el Señor de sus vidas. Que no permitan que otro día pase sin experimentar la libertad que tú ofreces. Te damos gracias porque la historia no terminó en la cruz. Te damos gracias porque el domingo de resurrección demostró que el sacrificio fue aceptado, que la muerte fue vencida y que tenemos esperanza eterna. Te damos gracias porque Jesús no solo murió por nosotros, sino que vive para nosotros, intercediendo constantemente en nuestro favor. Lenanos di tu Espíritu Santo para que podamos vivir este día como personas redimidas. Que cada conversación, cada decisión, cada pensamiento esté influenciado por la realidad de que somos tuyos, comprados por precio, libres para vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, quien fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, pero que ahora vive para siempre, oramos. Amén. Querido hermano, esta oración de la mañana inspirada en la cruz y la redención
no es solo un ejercicio religioso, es una invitación a vivir cada día en la realidad de lo que Cristo logró por ti. La cruz no es solo un evento histórico que honramos, es el fundamento de nuestra nueva identidad y la fuente de nuestro poder para vivir una vida transformada. Ante ánimo a que hagas de la contemplación de la cruz un hábito regular. No permitas que la familiaridad disminuya el impacto de lo que Jesús hizo por ti. Lee los relatos de la crucifixión en los evangelios. Medita en los versículos que hablan del sacrificio sustitutorio de Cristo. Permite que esas verdades penetren cada vez más profundamente en tu corazón. Recuerda que entender la cruz cambia cómo enfrentas todo en la vida. Cuando sientes que has fallado a Dios, la cruz te recuerda que ya eres completamente aceptado. Cuando luchas con la tentación, la cruz te recuerda que tienes poder para vivir en victoria. Cuando otros te hieren, la cruz te da gracia para perdonar, porque has sido completamente perdonado. También recuerda que la cruz te da una misión. Como alguien que ha recibido gracia increíble, tienes el privilegio y la responsabilidad de extender esa gracia a otros. Tu vida debe ser un testimonio viviente del poder transformador del amor de Cristo. Si este mensaje ha profundizado tu apreciación por el sacrificio de Cristo, compártelo con alguien que necesita entender el amor incondicional de Dios. Suscríbete a nuestro canal para recibir diariamente estas palabras que pueden fortalecer tu fe y recordarte las verdades eternas del Evangelio. Déjanos saber en los comentarios cómo Dios está usando la realidad de la cruz para transformar tu vida, aunque vivas este día y todos los días en la libertad que Cristo compró para ti en la cruz. Que nunca pierdas el asombro por el precio que se pagó por tu redención. Que la cruz sea siempre el centro de tu fe, la fuente de tu esperanza y la motivación de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.